A los 16, mis padres le cedieron mi habitación a mi hermana gemela, Brianna, que estaba embarazada. Me dijeron que ya era hora de madurar, así que terminé durmiendo en una tienda de campaña afuera, detrás de la ventana de la cocina, donde se servían pastel y cuchicheaban sobre los colores de la cuna. Aquel invierno fue largo, y empezó mucho antes de diciembre. Mis padres siempre contaban la historia de cómo habían rezado por un hijo, uno solo, y si el Señor lo permitía, una niña. Brianna nació primero, con su carita rosada, pulmones perfectos, lo suficientemente fuertes como para hacer reír a la enfermera. Yo llegué 4 minutos después, más callada, más pequeña, sin planear. Esa parte, claro, no la contaban. Simplemente me llamaban el bono, lo inesperado, el extra. Cuando la gente nos veía juntas, decían cosas como, ¿gemelas? Oh, pero son tan diferentes. Y mi madre sonreía y respondía, sí, Brianna se parece a mí. Era su forma de decir, esta pertenece. Aquella, no tanto. No eran solo las palabras. Estaba en la forma en que la vestían con ropa nueva de la tienda departamental, mientras que yo usaba ropa de segunda mano de las ventas de garaje de la iglesia, en la forma en que su nombre siempre estaba bordado en las cosas, fundas de almohada, mochilas, incluso calcetines navideños, y el mío estaba escrito con Sharpie en la etiqueta. Brianna tenía fiestas de té y recitales de baile. Yo tenía tareas. Decían que yo era más práctica, como si eso fuera un elogio. Pero cuando tienes 7 años, nadie quiere ser práctico. Solo quieres que te vean. Recuerdo un día de acción de gracias en el que ella tuvo un asiento en la mesa grande con los adultos. A mí me dijeron que ayudara a la tía Mara en la cocina. Ese fue el año en que quemé las batatas y me regañaron, mientras que a Brianna la elogiaron por lo bien que doblaba su servilleta. Una vez, mi padre me dijo mientras arreglaba el canalón, tú eres el tipo de chica que se las arreglará bien. No necesitas todos esos elogios. Pero la forma en que lo dijo lo hacía sonar como un premio de consolación. La única persona que alguna vez me habló como si importara fue el abuelo James. Él me enseñó a poner cebo en un anzuelo, a cambiar una llanta, a quedarme quieta cuando el mundo se ponía demasiado ruidoso. Me decía, tienes más carácter que toda la familia junta, Clyde, pero lo mantienes callado. Eso es poder. No siempre le creía, pero me aferraba a sus palabras como si fueran una cuerda. Él murió cuando yo tenía 14 años. Después de eso, nadie volvió a llamarme chica de acero, ni siquiera en broma. Un año después, enviaron una tarjeta navideña. Brianna estaba de pie entre nuestros padres, sosteniendo una ecografía. Suéteres iguales, sonrisas iguales. Yo no estaba en la foto, pero si mirabas de cerca, en la esquina inferior derecha, detrás de la columna del porche, podías verlo, un borrón de mezclilla y un codo doblado, lo justo para decir, no nos olvidamos de ti. Simplemente te dejamos fuera del marco. Tenía 16 años cuando me lo dijeron. Mamá. Linda, aunque dejé de llamarla así en voz alta alrededor de los 12 años, estaba de pie en el pasillo con una taza de descafeinado y esa sonrisa tensa que ponía cuando estaba a punto de decir algo que ya sabía que no te iba a gustar. Había empezado a usarla conmigo más en esos años, como si le hubiera dado alergia a mi presencia, pero no quería ser descortés al respecto. Clyde, dijo, tenemos noticias. Detrás de ella, mi padre, Tom, se apoyaba en la barandilla de la escalera, con los brazos cruzados como si estuviera esperando que terminara un sermón. No dijo nada, todavía no. Ese era el trabajo de Linda. Él simplemente se mantenía cerca, el signo de puntuación al final de sus frases. Brianna está esperando un bebé. Ya lo sabía. La prueba en la basura del baño, los susurros secretos en el teléfono fijo, la forma en que se tocaba el vientre después de la cena como si estuviera esperando que comenzara la música. Todo estaba ahí. Simplemente no lo había dicho en voz alta. A diferencia de ellos, yo todavía creía que algunas cosas merecían silencio. Eso es mucho, dije con cuidado. Linda agitó el aire como si estuviera espantando un mosquito. Es una bendición, Clyde. Tiene 17 años, seguro, pero está lista. Se van a casar. Tom llamará al pastor esta semana. Tom asintió una vez como para confirmar que sí,
el sótano de la iglesia ya estaba reservado, y no, mi opinión no era necesaria. Supongo que nunca lo fue. Llegó entonces la parte que importaba, la justificación. Con el bebé en camino, necesitaremos espacio. Tu habitación es la única cerca del baño. Es lo más lógico. La miré fijamente, sin comprender del todo. ¿Qué quieres decir? Tendrás que empacar tus cosas, sentenció ella. Las guardaremos en el garaje, por ahora. ¿En el garaje? Respondí, como si no la hubiera oído bien. No tiene aislamiento. Huele a fertilizante. Inclinó la cabeza, como si yo estuviera siendo irrazonable. Ya eres lo suficientemente mayor para manejarlo. Te hemos dejado quedarte más tiempo del que la mayoría de los padres harían. Ese asterisco dejarme quedar asterisco, como si mi mera existencia fuera un favor que me habían extendido más allá de su fecha de vencimiento. En ese instante, Brianna pasó por el pasillo, radiante como un faro en una de las viejas camisas de franela de papá. Se detuvo un momento, con los ojos muy abiertos y exagerados. No estás enfadada, ¿verdad? Quiero decir, el bebé va a necesitar mucho. Me miró como esperando que yo dijera por supuesto que no, y quizás llorar, sonreír o abrazarla. En lugar de eso, me di la vuelta, subí las escaleras y empecé a empacar. Esa noche, me mudé al jardín trasero, no al garaje. Lo habían llenado de cajas para el asterisco Baby Shower asterisco. Así que encontré la vieja tienda de campaña del campamento de verano, parché un agujero con cinta adhesiva y la monté bajo el olmo. Las noches en Georgia son tranquilas en invierno, pero no silenciosas. El viento tiene opiniones muy firmes. La casa seguía riéndose a través de la lona de nylon, ya rígida por la escarcha. Podía ver las luces de la cocina. Se pasaban las cazuelas de un lado a otro como cartas de amor, inflaban globos, colgaban calcetines de bebé de un cordel. Nadie miró hacia afuera. Me daban una tienda de campaña para que ella tuviera una cuna. ¿Qué pensaban darme si me quedaba? La tienda duró 19 noches. Al final de la tercera semana, mis dedos se agrietaban incluso envueltos en guantes, y las hojas de mis deberes se rizaban por la condensación. Seguía yendo a la escuela, seguía lavándome los dientes en el vestuario del gimnasio, seguía diciéndole a quien preguntaba que estaba acampando un poco hasta que nuestros primos se fueran de la ciudad. Nadie preguntaba dos veces. Durante el día, caminaba. No podía quedarme en el jardín, no con Linda espiándome constantemente para asegurarse de que no ensuciaba el patio con barro. Así que vagaba por las aceras, dando vueltas a la plaza, deteniéndome en la biblioteca cuando abrían. Fue así como pasé frente a la panadería. No era nada lujosa. La pintura de la ventana estaba desconchada, y el letrero de neón que decía asterisco abierto asterisco parpadeaba como si tuviera un tartamudeo, pero el olor a azúcar caliente, canela quemada, masa en fermentación, me golpeó en el pecho como un recuerdo de una vida mejor. Me quedé parada fuera más tiempo del que pretendía, observando al hombre detrás del mostrador fregar el suelo con movimientos lentos y uniformes. Se dio cuenta, abrió la puerta con una mano, sin soltar la fregona. ¿Solo está mirando el escaparate?, preguntó. ¿O se ha perdido? Dudé, luego dije, ninguna de las dos cosas. Solo estaba caminando. Me examinó, no de una forma cruel, sino simplemente observadora. Debía tener un aspecto terrible, sudadera con capucha demasiado grande, labio partido, la clase de cara que se estremece antes de que nadie levante la voz. ¿Tiene hambre? Asentí. Me hizo señas para que entrara, se secó las manos en el delantal. Frank Delaney, propietario, conserje, panadero, negociador de rehenes. ¿Puede barrer? Asentí de nuevo, y agarré la escoba. No hubo discurso sobre ayudar a los menos afortunados, ni pregunta sobre por qué parecía que no dormía en una cama en semanas, solo una escoba, un trapo y una simple instrucción: trapear, de adelante hacia atrás, nunca de lado a lado. Trabajé todas las tardes de esa semana, en silencio. Frank no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era directamente útil, como comprobar la levadura por el olor, como observar la cara de un cliente para ver si le gustaba lo que estaba masticando. El viernes, me entregó una llave. Conseguí un catre arriba.
Estaba junto a los sacos de azúcar y la ventana no se abría, pero era cálido, y el techo no goteaba. Si lo quería, me dijo Frank. Lo acepté. El armazón de la cama crujía, y el colchón era delgado, pero era la primera noche que no oía las risas de Brianna al otro lado de la pared de la cocina, la primera noche que no sentía frío y la primera noche, en mucho tiempo, en la que no sentía que estaba invadiendo mi propia vida. Me quedé en la panadería casi 4 años. Al principio, solo era un catre y una estantería donde guardaba mis libros en mi mochila, pero Frank nunca me pidió que me fuera, y yo nunca le di una razón para hacerlo. Trabajaba cada mañana antes de la escuela y cada tarde después. Aprendí a trenzar la masa, cuando sacar un pastel antes de que la corteza te mintiera, como estirar las manos sin romper el gluten. Frank nunca gastaba palabras, pero cuando me equivocaba, gruñía y me lo mostraba de nuevo. Era su manera de decirme, no eres una causa perdida. Terminé la secundaria antes de tiempo, no porque nadie me presionara, sino porque quería salir de todo lo que había pasado antes, sin baile de graduación, sin viaje de fin de curso, sin fotos en el anuario, solo una firma del director y un viaje en autobús de vuelta a la panadería, donde Frank me entregó un panecillo caliente y me dijo, vas a necesitar un traje para las entrevistas de trabajo. No ofreció comprármelo. Simplemente lo dijo como un hecho, como si hablara del clima. Me matriculé en clases nocturnas en el Instituto Universitario, contabilidad primero, luego derecho empresarial para pequeñas empresas, después cadena de suministro. Trabajaba por las mañanas en la panadería, por las tardes en una cafetería y los fines de semana llevando los libros de un amigo de Frank que era dueño de una ferretería. No tenía tiempo para nada más. No quería nada más. Cuando cumplí 25 años, tenía 3 certificados, una licencia comercial y ninguna deuda. Frank se ofreció a jubilarse y cederme la panadería, pero me negué. Se había ganado ese lugar. En cambio, ahorré cada dólar, sin vacaciones, sin comida para llevar, sin tonterías. Vivía como si todavía estuviera en esa tienda de campaña detrás de la casa, porque parte de mí creía que si me detenía, me encontrarían de nuevo, que alguien me tocaría el hombro y diría, esto no es tuyo. Solo lo estás tomando prestado. Pero seguía ahorrando. A los 29, compré la casa, 3 dormitorios, un baño, nada lujoso. El porche se inclinaba hacia la izquierda, el suelo crujía, la cocina no había visto una estufa en funcionamiento desde la administración Bush, pero tenía paredes, una escritura y mi nombre en ella, no el de Frank, ni el de Tom, ni el de Linda, sino el mío. Me mudé sola, con un colchón en el suelo y 2 sillas plegables del almacén de la panadería. Cenaba sobre una caja de cartón y colgué una sola cosa en la pared, una foto de mi abuelo James y yo tomada el verano antes de que muriera. Él entrecerraba los ojos al sol. Yo sostenía una caña de pescar demasiado grande para mis manos. Una vez me había dicho, un día construirás algo que nadie podrá quitarte. Así que lo hice, y no se lo conté a nadie. Llegaron un martes. Estaba lijando el alféizar de la ventana en la habitación principal cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Frank nunca venía sin avisar, y el cartero dejaba las cosas en el buzón. La mayoría de la gente enviaba un mensaje primero o no venía en absoluto. El timbre volvió a sonar, esta vez más largo, impaciente. Me limpié las manos en los vaqueros, caminé por el pasillo y abrí la puerta. Ahí estaban, Linda, Tom, Brianna, su marido, 3 hijos, con camisetas a juego. Linda sostenía un Tupperware, del tipo que solía llevar a las comidas compartidas de la iglesia cuando yo tenía 10 años. Clyde, dijo alegremente, como si fuera lo más natural del mundo, oímos que compraste una casa. Estamos muy orgullosos de ti. Tom asintió rígidamente, luego miró más allá de mí hacia el pasillo como si estuviera comprobando el estado de un alquiler. Brianna sonrió ampliamente y dio un paso adelante, con su bebé en una cadera y los otros 2 aferrados a su falda. Este lugar se ve tan bien. Realmente te has ido muy bien. No me moví de la puerta. Linda levantó el Tupperware. Trajimos pudín de plátano. Pensamos que podríamos ponernos al día. Poner al día, repetí. Ella se rió como si hubiera hecho una broma. Ha pasado demasiado tiempo, cariño. Todos te hemos echado de menos. No dije nada.
El pasillo detrás de mí todavía estaba medio pintado. El ventilador zumbaba arriba. Una bolsa del supermercado, con huevos y leche que aún no había guardado, reposaba sobre la encimera. Tom carraspeó. La familia de Brianna está creciendo. Andan un poco justos de espacio ahora mismo. Pensamos, Linda lo interrumpió, alisándose la blusa, que quizás es hora de dejar el pasado atrás. Empezar de nuevo. Tú tienes todo este espacio ahora, y nosotros. Bueno, la familia debería estar junta, Brianna intervino. Quiero decir, podríamos ayudarnos todos. ¿No sería bonito? Los miré a la cara, sonrientes, expectantes, y luego me fijé en sus zapatos, nuevos, limpios, los zapatos de gente que no había caminado por la nieve para ir al colegio, que no había fregado suelos de panadería antes del amanecer ni dormido sobre sacos de azúcar fingiendo que era un colchón. Yo viví en una tienda de campaña, dije en voz baja. En vuestro patio trasero. Las sonrisas se tambalearon un poco. Lo sabías, le dije a Tom. Me veías por la ventana de la cocina. No respondió. Y ahora queréis vivir aquí como si nada de eso hubiera pasado. La voz de Linda se agudizó. Clare, no seas dramática. Eso fue hace años. Tienes razón, dije. Lo fue. Retrocedí y abrí la puerta más de lo necesario, no para dejarlos entrar, sino para que vieran las paredes desnudas, el suelo rayado, el espacio tranquilo que había construido sin ellos. Deberías irte, Clare, empezó Linda. Estamos intentando hacer lo que... Dije. Reescribirlo. Brianna cambió al bebé de cadera. No tienes por qué ser rencorosa. Casi me reí, pero en lugar de eso, cerré la puerta, no de golpe, no con ira, solo cerré, firme. El pudín de plátano se quedó en mi porche durante 3 días. Lo dejé allí. Que le diera el sol. 2 semanas después de que aparecieran en mi puerta, recibí una carta de un bufete de abogados local. Estaba de pie en mi porche a la luz de la mañana, el café enfriándose en mi mano, leyendo y releyendo la primera línea, por medio de la presente, se notifica formalmente la presentación de una demanda legal por parte de la familia Matt solicitando la titularidad compartida de la propiedad residencial ubicada en 144 Oak Lane. Me senté en los escalones, dejando que el papel se enrollara con la brisa. El lenguaje legal era frío, eficiente. No estaban pidiendo ser parte de mi vida. Estaban pidiendo una parte de lo que yo había construido, sobre el papel. Me estaban demandando por mi casa. La indignación se mezcló con un miedo helado que me recorrió el cuerpo. Todo ese esfuerzo, toda la soledad que había soportado para construir este refugio, ahora pendía de un hilo, amenazado por una ambición que me resultaba repulsiva. A la mañana siguiente, llamé a Adele Watkins. Frank me había dado su nombre hacía años. Me dijo, si alguna vez la cosa se pone fea, es a ella a quien necesitas. Era mayor, de mirada penetrante, y no perdía el tiempo. Me reuní con ella en una pequeña oficina encima de una notaría que olía a limpiador de limón y polvo de papel. Leyó la carta una vez, luego otra vez, más despacio. Dicen que esto se compró con dinero familiar. No fue así, dije. ¿Estás segura? Asentí. Trabajé por cada $1. Sin regalos, sin préstamos, nada por escrito ni en espíritu. Adele me miró durante un largo momento. Luego abrió un cajón, sacó un bloc de notas legal y empezó a hacer preguntas, fechas de nacimiento, direcciones anteriores, cualquier herencia o activo conocido. Cuando preguntó por mi abuelo, le conté todo lo que recordaba, las excursiones de pesca, la vieja furgoneta que usaba para llevarnos al lago, la caja de lata que guardaba cerrada con llave en su armario y que nunca me permitieron tocar. ¿Hubo un testamento? No lo sé, dije. Murió cuando yo tenía 14 años. Me dijeron que lo dejó todo a mis padres. Adele se reclinó hacia atrás, con los dedos presionados. Déjame investigarlo. Me llamó 4 días después y me dijo que fuera. Cuando llegué, tenía una carpeta delgada sobre la mesa y una mirada que había visto antes en la cara de Frank la noche que me encontró durmiendo detrás de los sacos de flores. Hubo un testamento, dijo. Se había presentado discretamente con un nombre obsoleto, James F. La respiración se me cortó,
anticipando lo que venía. Por primera vez desde que recibí la carta, sentí una chispa de esperanza, una posibilidad de lucha contra la injusticia que se cernía sobre mí. La sensación era frágil, pero estaba ahí, lista para alimentarse de la verdad que Adele estaba a punto de revelarme. El sobre era de Matt, Sr., con un código de acceso restringido que Adele había solicitado a través del juzgado testamentario. En él figuraba una sola beneficiaria, Claire Elizabeth Matt. La fecha era de 9 meses antes de su muerte. Te lo dejó todo, me dijo, un fideicomiso modesto, acciones inmobiliarias, su pensión de veterano. Miré fijamente la carpeta. Pero yo no vi ni un centavo. No, porque tus padres solicitaron la tutela temporal y asumieron el control fiduciario. Eras menor de edad. Liquidaron los activos y declararon que se habían absorbido en la deuda familiar. Se lo gastaron, asintió, todo. Sobre todo, 6 meses después de la liquidación, la boda de tu hermana fue pagada en su totalidad. Tus padres compraron un nuevo SUV y refinanciaron su hipoteca. No dije nada. Adele cerró la carpeta. ¿Tienes un caso? ¿Se sostendrá con la documentación? Sí, pero no será agradable. No necesito que sea agradable. Hizo una pausa. ¿Tú, quieres ir tras ellos? No, dije. Quiero lo que era mío. Asintió lentamente, deslizando la carpeta hacia mí. Quizá pensaron que nunca te enterarías. Pasé la mano por la cubierta. Pensaron que me quedaría en la tienda de campaña. El juzgado no era grande, solo unos pocos bancos tipo iglesia, pisos desgastados y una jueza que parecía haber oído ya todo tipo de mentiras familiares. Me senté en la mesa de la demandante con Adele a mi lado, tan serena como la piedra. Al otro lado estaban Linda y Tom, vestidos como si fuera misa de domingo, y Brianna, que miraba a todas partes menos a mí. Su marido estaba sentado detrás de ellos, mordiéndose las uñas. La jueza llamó a la orden. La petición de derechos de propiedad compartida fue leída en voz alta, en un tono legal monótono, basándose en que la residencia actual de la demandada fue adquirida utilizando activos familiares liquidados pertenecientes al patrimonio de James F. Matt. Esa fue la primera vez que pronunciaron el nombre de mi abuelo en voz alta en esa sala. Tom se estremeció. Adele se levantó. Su voz era medida, nítida. Su señoría, presentamos como prueba el último testamento de James F. Matt, Sr., fechado 9 meses antes de su muerte, nombrando a Claire Elizabeth Matt como única beneficiaria de todos los activos líquidos y asignados. Entregó la carpeta al alguacil. Documentación adicional demostrará que el patrimonio fue apropiado por los demandantes durante la minoría de la demandada, con fondos rastreados hasta la compra de un vehículo, renovaciones de la casa y gastos de eventos para la boda de Brianna y Matt. Linda se inclinó hacia adelante. Ese dinero era para la familia. Claire era parte del hogar. No lo robamos. Adele no pestañeó. Claire era menor de edad. No fue consultada y nunca recibió notificación de su herencia legal. La jueza hojeó la carpeta. Su ceño se frunció una vez, ligeramente. Tom habló por primera vez. Pensé, quiero decir, nos dijeron que era conjunto, que nosotros éramos los ejecutivos. Presentaron la solicitud como tutores temporales, dijo Adele, pero nunca revelaron la existencia del testamento a la beneficiaria. Eso es fraude. Brianna finalmente me miró entonces. Abrió la boca, pero no salió nada. Yo no hablé. No me quedaba nada que decir a personas que una vez me miraron como si fuera escarcha en una ventana. La jueza cerró la carpeta y miró a Linda. ¿Informó a su hija de su derecho legal a este fideicomiso cuando cumplió 18 años? Linda no respondió. La jueza se volvió hacia mí. Señorita Matt, ¿desea presentar una reconvención? Asentí. Una vez que lo haga. Una pausa. Entonces, este tribunal falla a favor de la demandada. Todos los derechos de propiedad permanecen únicamente con la señorita Matt. Los procedimientos de restitución comenzarán en un plazo de 30 días. El martillo cayó como una puerta cerrándose, no golpeada, sino definitiva. Cuando estábamos allí de pie, Linda extendió la mano hacia mi brazo. Me aparté instintivamente.
Clare, susurró, solo intentábamos hacer lo correcto por Brianna. La miré fijamente. Lo hicisteis. Y me marché sin mirar atrás. La casa estaba en silencio cuando regresé. Cerré la puerta con llave y me quité los zapatos como siempre, aunque ya no quedaba nadie a quien preocuparle el barro. La luz del atardecer se extendía por el suelo de madera, resaltando los bordes sin rematar de la moldura y la ligera inclinación en el pasillo, imperfecciones que me había memorizado, que había elegido. No me sentía victoriosa, la verdad. Me sentía en calma, como si una tormenta hubiera pasado sin derribar nada, solo moviendo el aire y haciendo que todo se viera más nítido. La restitución llevaría meses, lo sé. Adele se encargaría de la presentación de documentos. Recuperaría algo del dinero, aunque no todo, pero nunca se trató del dinero. Jamás lo fue. Abrí el armario en la entrada y saqué una pequeña caja de cartón con la etiqueta abuelo. Dentro estaba lo único que había guardado de la antigua casa, aparte de mi certificado de nacimiento, una foto del abuelo James y yo tomada cuando tenía 8 años. Estábamos de pie frente a su camioneta, ambos entrecerrando los ojos por el sol. Él tenía una mano sobre mi hombro y la otra sujetando una caja de pesca. Tomé la foto y caminé hacia la sala de estar. Encima de la chimenea había un clavo que nunca había usado. No había querido colgar nada hasta que supiera que la casa era verdaderamente mía. Ahora lo sabía. Colgué el marco con cuidado, me alejé unos pasos. Luego volví a meter la mano en la caja y saqué algo más pequeño, su vieja placa de identificación de la Marina, la que solía usar como llavero. La coloqué en la repisa junto a la foto, y luego deslicé debajo una pequeña placa de latón, algo que había mandado grabar semanas antes de la audiencia, antes del papeleo. Decía, esta casa fue construida a partir del silencio, no del amor, y eso es suficiente. No lloré. No había nada que lamentar. Ellos me habían enseñado la ausencia. Me habían mostrado cómo desvanecerme de las fotografías, cómo pasar desapercibida en una mesa, cómo vivir al margen de una familia sin hacer ruido. Y yo había aprendido tan bien, que reconstruí una vida a partir de eso. Más tarde esa noche, apagué el teléfono. No necesitaba leer los mensajes. Sabía lo que dirían, arrepentimiento, culpa, disculpas retorcidas envueltas en reproches. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, observando cómo el viento movía los árboles en el jardín delantero. No estaba esperando nada. Nadie iba a venir. Pero por primera vez en años, podía por fin escuchar mi propia respiración.